a decir, la noticia, por supuesto, ha estado alrededor de lo que significa el viaje de Rodrigo Paz, de nuestro presidente, a Miami, a la cumbre de Escudo de las Américas. De esto vamos a estar hablando en el segundo bloque con el analista Álvaro del Pozo, por supuesto, y vamos a estar desmenuzando todo lo que significa esta propuesta que viene desde la presidencia de Donald Trump. Vamos a conversar en esta tarde con Alberto Bonadonna, él es director ejecutivo del Senacir, porque están incrementando las rentas de los jubilados del Senacir y por eso es que lo hemos convocado esta tarde para que, bueno, nos explique cómo es esto, cómo está el Senacir y cómo tiene, cuáles serían los objetivos desde la dirección ejecutiva. Alberto, buenas tardes, qué gusto de tenerlo en línea. Gracias. Te tutearé nomás como siempre, Albertito. Eso es lo que espero. ¿Qué tal, Margarita? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal de Un gusto director del saludar. Senacir? ¿Qué tal el director Muy del bien, Senacir? muy bien. Sí, Estamos haciendo algunas cosas que creo que pueden ser trascendentales, no solo para el Senacir, sino también como una visión a lo que es el sector público. Porque estamos planteando que esta entidad va a cerrarse en 4 años, lo cual generalmente más bien ha sido al revés, ¿no? Tener una institución pública es para que se perpetúe simplemente por preservar un puesto de trabajo. Entonces ahora creemos que ya se cumplió la función de esta entidad y queremos pues cerrarla de manera transparente y digna en todo lo que puede significar la institución como también lo que corresponde a los derechos de los jubilados. ¿por qué se cierra en 4 años? Esa es la pregunta, para que la gente Bueno, en entienda. realidad, bueno, lo que ocurre, fíjate, es que ahora tenemos 68.516 jubilados, ¿no? En realidad no jubilados, un poquito más de la mitad son titulares, ya mayores, ¿cierto? Son los de la cuarta generación o tercera edad, como Claro. quiera verse. Y luego un poco menos de la mitad son derechohabientes. Lo que quiere decir que pues aproximadamente unos 35.000 personas ya están pues son mayores y pues, se supone que poco a poco van a fallecer y se van a quedar los derechohabientes. Entonces, nosotros lo que hacemos es pagarles a ellos. Esa es la obligación del Senacid, pagar a la gente del sistema de reparto, que en realidad como sistema que recibe aportes ya se cerró el año 97. Pero todavía queda, por cierto, gente que se jubiló hasta el 97 y nosotros debemos pagarles esa jubilación. Ahora, también calculamos la compensación de cotizaciones, pero la compensación de cotizaciones es un cálculo que se hace aquí en el Senacid para pasarle cuánto se tiene que añadir a lo que se paga en el sistema de capitalización individual por el hecho de que aportaron a este sistema de reparto. Y la otra parte, pues, viene de lo que aportaron A a las las AFPs, AFPs. ahora a la gestora. Entonces, una vez que nosotros ya estamos cerrando con el sistema de reparto, cumpliendo cada vez con menos número de titulares, pues prácticamente todo lo que significa la compensación de cotizaciones, que se une cada mes al pago de la gestora, pues perfectamente esa nuestra función puede pasar a otra instancia, ¿no? Que ya no sea el Senacid. Y esperamos que en 4 años todo este proceso, además del de fiscalización, de ver qué personas, qué empresas deben, a quiénes se les ha pagado, que si por alguna razón de más y deben devolver, pues por doble percepción, digamos. Entonces, en ese sentido, esas cosas van a ir, o esos trámites van a ir menguando y considero que lo que va a ocurrir es lo que te digo. Vamos a cerrar esta entidad. Bien, ¿cómo has encontrado el Senacir? Es decir, ha ido evolucionando en su cierre, digamos así, con miras, el 2030 tiene que cerrar, me decías, ¿no? El Sí, 2030. exacto. Ha ido evolucionando la cantidad de jubilados, me imagino que como tú dices, ha ido disminuyendo. ¿Cómo el Senacir se da modos para incrementar las rentas para esta nueva etapa desde que tú estás de director ejecutivo, Albertito? Eso es importante Bueno, saberlo. lo que ocurrió es que el año 97
pues se cerró el FOPEVA y se cerraron los fondos complementarios. O sea, esa fue la manera en la que se cerró el sistema de reparto como tal, como receptor de las cotizaciones, de los aportes de los trabajadores. Entonces, pero eso, ¿qué suponía? No solamente el cierre de la recepción de aportes, sino también el responsabilizarse como Estado el pago de las pensiones. Y este pago, ahora que se está dando el aumento que corresponde a el 18,12% del aumento de la OFB, que está atado al aumento de precios, o sea, al índice de precios al consumidor, la inflación, sí, pues ahora corresponde que el Estado, el Tesoro General del Estado, responda a ese aumento. Y eso es lo que se está haciendo. El Estado se comprometió y ahora está cumpliendo parte de ese compromiso. Albertito, tú conoces mucho del tema de pensiones. Es más, siempre cuando no has estado de director ejecutivo, siempre en tu conocimiento, en tu experiencia de lo que significa las pensiones, siempre has aportado y como analista has ido ayudando, digamos, a que la gente comprenda todo este proceso. A nivel mundial se está cuestionando la jubilación en todo el mundo. Hay sociedades que ya están tomando sus previsiones para ver cómo van a ser las próximas décadas para sostener el tema de las jubilaciones. Esto es a nivel mundial. No está exenta de este mismo tema en Bolivia. Antes veíamos jubilaciones muy gruesas, muy gordas, muy importantes. Ahora no, hay un promedio más o menos de la gente que recibe una jubilación. Claro, obviamente dependiendo de cuánto haya aportado, de los 120 aportes de reglamento y de todo esto. Pero, ¿cómo ves tú el tema de las AFPs, la sostenibilidad de la gestora, de lo que ahora es la gestora y de lo que fueron las AFPs, Albertito? Bueno, fíjate tú que nosotros cuando ya observamos el sistema actual, creo que tiene algunos aspectos que se deberían hacer ajustes, ¿no? Que precisamente para responder a las crisis que podrían venir en el futuro. Sin embargo, el planteamiento que en Bolivia existe de tener la capitalización individual, que viene a ser esto lo que fue la ley 1732, y hasta diciembre del año 10, esa ley siguió funcionando tal como era, solo capitalización individual, el ahorro de los aportantes para que las AFPs inviertan y logren una jubilación con lo que aportaron más con lo que se logra rentabilidad por haber invertido esos aportes. Pero eso lo que se vio es que no siempre generaba rentas muy, digamos, aceptables y particularmente para los más pobres. Bueno, ahora los que más sufren son los que más ganan, pero eso lo podemos ver en un momento. Pero en general, un 70% de la gente que estuvo aportando no recibía una renta, digamos, más o menos aceptable. Entonces, lo que genera la ley 65 es un fondo solidario. Y este fondo solidario no tiene participación estatal, todo es aporte privado. Es un aporte privado que viene de las empresas, de todo trabajador activo y de todo trabajador activo que gana más de 13,000. Es una escala progresiva, un poco torcidita, no es una cosa muy progresiva, bien científica, digamos, claro, pero es la manera, es así que funciona. Y esto es, digamos, un fondo sobre el cual se le da un pago adicional de acuerdo a unas escalas que se establece a partir de la ley 65, hay otras más, la última, si no me equivoco, es la 985, hay ya leyes que han estado siendo la base para aprobar modificaciones a esas escalas. Entonces, tú tienes ahí la persona que recibe su compensación, o sea, la herencia del biosistema, más lo que aportó al FP, más aquello que corresponde al fondo
solidario. Entonces, hay una persona que, digamos, había aportado su vida alrededor de 30 años, cuando está por jubilarse está con un promedio, digamos, de 3.000 bolivianos, lo que le paga la AFP, lo que le paga el sistema viejo, la compensación, vamos a suponer que es 1.000 y se jubila con otros 1.200 de la gestora. Tiene 2.200, pero ha trabajado 30 años o un poco más. Entonces, a esa persona le van a dar un monto que le va a aumentar, si eran 2.000, incluso puede crecer hasta 5.200 su jubilación. O sea, hay un aumento del Fondo Solidario de 3.200. Esto es lo que ha hecho la Ley 65. Ese monto del Fondo Solidario puede ser tan grande como te digo, o tan pequeño como puede ser 12 bolivianos, 100 bolivianos. Pero si has trabajado 30, 35 años, te vas a aproximar a esos 5.200. 70%, que es aquella gente que ha estado ganando por debajo actualmente de 8.500 aproximadamente. La gente que ha estado ganando por encima de ese monto, pues no tiene fondo solidario y llegado el momento puede llegar a jubilarse, pues digamos, una persona que ha trabajado 30 años ganando 15.000, podría ser que se jubile con 4.000 bolivianos y no recibe renta solidaria, y aquella persona que ganaba 3.000 puede acabar con 5.200 y aquel que ganaba 15.000 con 4.000. Se da la vuelta la tortilla en ese caso, ¿no? Bien, es complicado este tema, ¿no? Porque, como te decía, a nivel mundial se está discutiendo cómo se van a hacer sostenibles las jubilaciones claro, a lo largo del tiempo. Sí, bueno, quería acabar, sí, se me pasó. Explicándote esto, lo que ha ocurrido en Bolivia es algo que es más bien diferente porque hay este fondo solidario. Y este fondo solidario llega a compensar las falencias del sistema de capitalización individual. Entonces ahora lo que corresponde es fortalecer ese fondo solidario, si es que así se decide, o, bueno, la verdad que volver a un sistema de reparto que era mucho más benévolo es muy complicado, no solamente porque significaría una manera muy particular y hasta arbitraria de repartir los fondos que están acumulados en la gestora, como también el serio problema al volver al sistema de reparto ya no es un ahorro individual, sino es un contrato intergeneracional, que es ya el típico sistema de reparto, un fondo común, un fondo de todos que se reparte a las personas que se jubilan, que es como funciona prácticamente la gran mayoría de los sistemas de seguridad social en Europa, que tienden a tener cada vez más problemas no solamente por el envejecimiento de su población, sino porque no tienen gente joven que trabaja. Si tú recuerdas, Alemania hace unos años aceptó 2 millones de inmigrantes. Exactamente. Angela Merkel aceptó esto, Así no es. porque su corazón era grande, sino porque su necesidad de gente joven que trabaje y aporte principalmente al sistema de pensiones era verdaderamente urgente. Y gente que quiera hacer el trabajo que los alemanes actualmente ya no quieren hacer, es decir, tener estos trabajos, digamos, en blanco, porque ahora muchos de los trabajos son en línea, entonces no es gente, no es aportante, ya sea migrante, ya sea alemán, que aporta al sistema. Ese es el problema, no solamente en Alemania, sucede lo mismo en Francia, sucede lo mismo en España, sucede lo mismo en varios países de Europa. No, no sin motivo, digamos, te estoy preguntando esto porque cómo más o menos llevamos adelante los bolivianos digamos, el modelo europeo de jubilación, podríamos estar en la misma situación en unos años más. ¿Cómo lo ves al sistema boliviano a través de la gestora, Albertito? ¿Cómo lo percibes tú? Lo que te decía que esa es la manera actual que podría, vinculándose con el Fondo Solidario, ser una solución que bien podrían los europeos adoptarla en la medida que son aportes de uno para uno mismo. Y aparte de eso es la parte solidaria. Y en ese sentido, ya en lo que se refiere a la gestora y a todo el sistema de AFPs, el problema
mayor que tiene ese sistema es que se basa en la rentabilidad de las inversiones financieras. Esto quiere decir inversiones, por ejemplo, en DPFs, en depósitos a plazo fijo. Ya. Estas inversiones en la banca o en el Estado también, que son bonos que tienen un pago fijo, son de renta fija. Entonces, el problema está que tiene que tener una tasa de interés relativamente elevada como para generar mejores pensiones. Lo que ocurre en nuestro país con un mercado muy poco profundo, o sea, no hay grandes transacciones, no hay participación de las empresas con acciones, todo es este tipo de bonos que tienen una renta o una rentabilidad fija que le van a pagar a la gestora, que es relativamente baja. Entonces, y esto es porque es una sociedad muy pequeña, es una economía increíblemente pobre, no tiene gran crecimiento como economía. Entonces ahí, si no hay inversiones en el extranjero, este sistema es pues tremendamente limitado. Lo que quiere decir que en el momento que la economía boliviana pueda recuperarse y tener posibilidades de poder contar con dólares, pues lo que va a hacer y debe ser un cambio trascendental en el sistema de pensiones es lograr inversiones en el extranjero financieras. Son inversiones que en general pueden dar más del 10-16%, en algunos casos hasta el 20%, frente a lo que actualmente en Bolivia se llega a obtener algo más del 4,2%. Entonces, cuando ves tú esas diferencias, se nota pues el tamaño de nuestra economía y que es muy difícil esperar que genere una rentabilidad que también mejore las pensiones. Más aún, lo que hay que pensar es que para que empiece el sistema de capitalización individual a rendir algo más aceptable, pues tiene que tener unos 35 años. Y actualmente el sistema de pensiones pues va a cumplir recién 29 años el 1 de mayo. O sea, todavía le falta algo de maduración para poderle exigir algo más en cuanto a lo que se suponía. Y es por eso que existe la compensación de cotizaciones. Después de 35 años de existencia, esa compensación de cotizaciones con certeza va a ir menguando y ya va a ser cada vez menos las personas que dependan de lo que fue el anterior sistema y solamente tengan que depender de sus aportes, de su ahorro individual y de la capitalización que tiene este. Albertito, ¿cuántos jubilados existen en el país? Uno del Senacir y ¿cuántos jubilados dependen de la gestora? Bueno, del Senacir son 68.516 y de la gestora en este momento debe aproximarse a los 220.000 a 30.000. Es en realidad una cantidad de gente más chica que la gente que está aportando, yo me imagino. O sea, este es un país donde hay más gente joven que en los países de Europa, de lo que estamos hablando justamente, ¿no? Claro. Hay aportantes. Claro, claro, pero tienes que tener en cuenta que aquí en Bolivia se está aportando cada uno para la misma persona, ¿no? En Europa los jóvenes aportan a favor de los viejos. En Bolivia el joven aporta para cuando él sea viejo, no para otro viejo, sino para él mismo. ¿Funciona esto de aportar, aunque no trabajes en una institución, de aportar personalmente, no sé, 400, 500, 600 bolivianos mensuales? ¿Funciona esto? Sí, claro. Particularmente, mira, yo pienso de que aquellas personas que están con un salario no muy alto o lo que esperan pueden conseguir, por ejemplo, si están, vamos a suponer, en 20 años, faltan 10 años para jubilarse, van a tener 30, pueden llegar al Fondo Solidario y obtener hasta 5.200 de pensión en este momento. Y si solamente tienen 10 años de aporte o cerca de los 10 años, les conviene seguir aportando porque lo que van a obtener es el servicio de seguridad social, lo cual, llegado el momento, pues puede ser, en términos de remedio, verdaderamente oneroso para cualquier bolsillo, ¿no?
Bueno, es interesante esto porque esto te abre siempre la posibilidad a que la gente que no trabaja en una empresa o en una institución pública pueda aportar para su vejez y para el día de mañana poder tener una rentita. ¿De dónde sale el Fondo Solidario, Albertito? El bolsillo de todos los trabajadores, un 0,5%, sale de lo que se llama el aporte nacional solidario, que es de las personas que ganan más de 13.000 bolivianos, y hasta ahí eso llega creciendo, creciendo, llega como hasta 54.000, y de ahí la curva se vuelve regresiva. Bueno, pero ahí hay que, depende, más de 13.000 pagan el 1%, más de 25.000 el 5%, más de 35.000 el 10%. Y luego de un aporte de la planilla, sobre el total de la planilla, que en este momento está por encima, si no me equivoco, del 3% de que pagan todos los empleados. Bien, bien. Bien, ¿tienes alguna recomendación respecto al tema de los jubilados del Senacir, de cómo se tienen que organizar? ¿Tienes alguna recomendación en especial? Bueno, en primer lugar, creo que vale la pena aclarar que este es un sistema inversamente proporcional que beneficia a la gente que es del sistema de reparto a partir del 1 de abril y van a recibir retroactivo de acuerdo a este inversamente proporcional, y este inversamente proporcional va desde 3.991, que es la renta menor, hasta el monto de 7.691. Pasado eso, hay un límite de 7.974 que ya no aumenta la renta. Bueno, pero esto va aumentando paulatinamente, pero favorece a un 83% con un monto promedio de 730 bolivianos, lo cual, si te das cuenta, es verdaderamente un monto considerable y aceptable dentro de las condiciones que se está viviendo de aumento de los precios, y que además está favoreciendo a un sector vulnerable y dentro de líneas de pobreza. Entonces, sí va a ser muy positivo este aumento. Ahora, también hay que recordar que ya se está pagando el aumento a la gente que recibe la compensación de cotizaciones en la gestora, ¿no? Y eso es importante, y ya se ha empezado a pagar. No es inversamente proporcional, ahí es directo. El que gana 2.000, pues tiene un aumento del 18%, 360 bolivianos. El que gana 10.000, 1.800 bolivianos. Es así como funciona el sistema de capitalización individual, y esto en función de la compensación de cotizaciones, ¿no? Bueno, no va a haber nadie de 10.000 por cierto en la compensación. Porque ya no hay rentas de 10.000, ya no hay rentas de 10.000. No, lo que quiero decirte es que tiene un límite, pues no, que es este límite precisamente, el mismo que aquí de 7.974. Bueno, pero esa es la manera, y yo lo que quisiera indicar es que nosotros estamos pagando ya como sistema de reparto a partir del 1 de abril. Esa es la fecha, y se va a pagar retroactivo los 3 meses anteriores al sistema de reparto. Bueno, finalmente, y quisiera decirte lo siguiente, que viendo lo que te decía al comienzo, de que pensamos ya cerrarnos nosotros 4 años, es necesario que toda persona que ha aportado hasta el año 97, pues se aproxime al Senacir, porque si ha trabajado y aportado antes del 97, algún pago le corresponde, y posiblemente, digamos que tenga más de 10 años, le va a corresponder una compensación de cotizaciones mensual. Si no, pues hay un pago global y que puede darle paso a una renta también, a una pensión que puede vincularse con el nuevo sistema. Es muy importante que todas esas personas vengan al Senacir, averigüen si están con la posibilidad de un beneficio. Y te aseguro que hay muchos que todavía no se han dado cuenta que pueden hacerse calcular esta compensación, recibirán un certificado, y no importa, porque no es una obligación ya jubilarse. Esto se guarda hasta el momento de jubilarse. Una persona que ha aportado y que, digamos, tiene 50 años, una parte de su vida laboral ha aportado al viejo sistema, debe aproximarse y calcular esto y obtener este certificado, aunque recién piense jubilarse en 8 o 10 años. Bueno, fantástico. La gente que está dentro de la generación sándwich también, entonces sí se tiene que acercar al Senacir, ¿no? Así es, Lorena. Bueno, un abrazo cariñoso, siempre es un gusto conversar contigo, ¿ya? Felicidades, muchas gracias. Buenas tardes.
Hacemos una breve pausa.